Ellos que nos señalaron el rumbo. Celebrar los 30 años de la Franja Morada no es poca cosa en un país que todavía no cumple 15 de democracia continua y en el cual hemos visto aparecer fulgurantes y declinar hasta su agotamiento tantos proyectos, partidos e instituciones. El magnífico periplo que hasta hoy sigue protagonizando la Franja Morada no parte exclusivamente de aquel convulsionado 1968. En rigor de verdad, debemos retroceder mucho más, a un lejano 1918. Nuestro país discurría en medio de un mundo que aún no concluía con los horrores de la Primera Guerra Mundial y asistía al nacimiento de la Revolución Rusa. En Argentina gobierna el presidente Irigoyen, artífice de la lucha contra el fraude y comprometido defensor del pronunciamiento reformista cordobés. Contribuirá en gran medida al triunfo de los ideales de aquella juventud que proclamó en el célebre manifiesto liminar su decisión de romper con el sistema universitario oscurantista que los agobiaba. Se generaron los principios de autonomía, cogobierno y libertad de cátedra que seguimos sosteniendo con orgullo y plena convicción de su vigencia. Luego del fatídico derrocamiento de Irigoyen, también encontramos a la juventud reformista luchando contra los enemigos de sus postulados, y su inspiración surgía de los fascismos europeos que arrastrarían al mundo a otra hecatombe mundial. Luego del golpe de 1943 y la posterior victoria electoral del peronismo, las relaciones del movimiento estudiantil se vuelven tensas con ese nuevo gobierno, signado por las luchas de quienes hacían hincapié en la defensa excluyente de los derechos sociales y quienes sostenían que una sociedad solo se desarrolla plenamente en libertad. Y la agudización de los conflictos hizo crisis con el golpe de 1955. Con los gobiernos surgidos a fines de la década del 50, la reforma universitaria vuelve a regir la enseñanza superior. Sin embargo, el estudiantado nucleado en la FUA se enfrenta con el gobierno de Frondizi por su proyecto de crear universidades privadas. El país también asiste a la represión del Plan Conintes, a los objetables contratos petroleros, a una creciente desnacionalización de la economía y a una serie interminable de planteos militares que terminarían provocando la caída de este en 1962. Se producen las elecciones de 1963 que otorgan el triunfo al candidato radical Arturo Humberto Illia. Se esfuerza en lograr un clima de paz y progreso para el país. La universidad sigue con su floreciente vida académica. Se anulan los contratos petroleros de Frondizi. Se dicta la ley de medicamentos y se levantan las proscripciones al peronismo. En el exterior continúa la carrera espacial y se consolida la revolución cubana. Nos llega también la música de los Beatles y el cine de Bergman y Fellini. El clima de democracia y progreso fue enfrentado sistemáticamente por la acción combinada de la oligarquía, el sindicalismo burocrático y las Fuerzas Armadas, ayudados por comunicadores sociales que crearon el clima propicio para el nefasto golpe militar de 1966. La hazaña corporativa y autoritaria del nuevo gobierno se abate sobre las universidades nacionales, últimos baluartes del pluralismo que aún subsistían. Al resistir pacíficamente las intervenciones, se descarga una brutal represión policial en la Universidad de Buenos Aires. Es la triste noche de los bastones largos, en la cual autoridades, docentes y alumnos son apaleados por la policía. Muchos de ellos emigrarán luego privando al país de sus talentos. Mientras tanto, en el mundo suceden otras cosas que también aquí tendrán su influencia. El hipismo como contracara de la cruenta guerra de Vietnam, el Mayo francés, con el encendido reclamo de otros jóvenes
que se volvieron realistas para pedir lo imposible. La revolución cultural china, la brutal intervención rusa que ahogó en sangre la primavera de Praga y el dramático fin del Che Guevara en Bolivia luego de intentar otra utopía armada. Aquí, el onganiato sofoca a la sociedad, clausurando publicaciones, censurando espectáculos y persiguiendo con ensañamiento las protestas obreras, el pelo largo y las minifaldas. Es precisamente en este clima de ahogo cultural y creciente represión en donde surgirá la Franja Morada. Será una respuesta generacional de estudiantes mayoritariamente radicales que habían visto caer el gobierno ejemplar del presidente Ilia en la mayor de las indiferencias populares. La irrupción nuestra, que se plantea entre varios propósitos: en primer lugar, combatir efectivamente a la dictadura; en segundo lugar, recuperar a la Federación Universitaria Argentina; y en tercer lugar, producir un fuerte shock antigorila. Efectivamente, en 1967, agosto, para ser más preciso, las organizaciones que convergen son Unión de La Plata, los partidos reformistas de Rosario y la Franja Morada de Córdoba. La Franja Morada de Córdoba, es decir, se llamaba Unión Nacional Reformista Franja Morada, consecuentemente. El encuentro se llevó a cabo en la Biblioteca Alberto Giraldo, más conocida como el sótano de los anarcos. Se decide constituir la Unión Nacional Reformista Franja Morada, que actuará a partir de 1968. Se produjo nacionalmente en el año 1968, que coincidió con el homenaje al 50 aniversario de la Reforma Universitaria. Hubo una serie de actividades organizadas con una coordinación razonable, teniendo en cuenta que estábamos bajo una dictadura militar en ese momento, la de Onganía, que impedía todo tipo de actividad política estudiantil. Sin embargo, se logró desarrollar actividad con un grado de coordinación donde participaron importantísimas figuras del radicalismo, entre las cuales rescato muy especialmente la de Arturo Illia, porque justamente en oportunidad de ese homenaje en Rosario fue duramente reprimida por la policía. Y aquí en la ciudad de La Plata, la movilización fue también muy importante, participando profesores de las distintas facultades, en particular profesores de la Facultad de Derecho, como por ejemplo socialista Japosnik y varios radicales que estaban y que luego dejaron las aulas universitarias porque prácticamente fueron expulsados por la intervención universitaria del gobierno de Onganía. Al año siguiente nace en Setúbal, Santa Fe, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, destinada también a ejercer una profunda transformación militante y programática en la Unión Cívica Radical. Nuestra flamante agrupación pronto se verá confrontando con la dura realidad por la que sigue atravesando el país. En mayo de 1969, comienza a resquebrajarse el proyecto de Onganía para un gobierno sin límite de tiempo. Primero Rosario y luego Córdoba se sacuden con las protestas obreras y estudiantiles. El ejército y la policía ejercen una dura represión que deja un lamentable saldo de muertos, heridos y detenidos. Fueron jornadas memorables en la lucha contra la dictadura. Allí también estuvo la Franja Morada. En 1970 hace su aparición la Organización Armada Montoneros con su secuestro y posterior asesinato del general Alamburu. También se constituye el Ejército Revolucionario del Pueblo. El desgastado general Onganía es sustituido por el ignoto general Leviston y luego, de un corto tiempo, será reemplazado por el general Lanusse, en un vano intento de encontrar un hombre providencial que salve la continuidad del régimen. Al cabo de ese año 70, se reúne en Córdoba el 10º Congreso de la Fuga. Allí comienza a fructificar la estrategia del reformismo al lograr la alianza entre el Movimiento Nacional Reformista, la Franja Morada, el MURA y el AUN,
la conducción de la FUA, hasta entonces presidida por el Faudi. En diciembre de 1971, un nuevo congreso de la FUA en Córdoba ratifica el liderazgo del bloque reformista al ser elegido como presidente Néstor Jaimovich por el MNR y como secretario general Marcelo Stubrin por la Franja. Entretanto, el país asistía a los estertores de la dictadura hackeada profundamente por las luchas populares que impidieron su continuidad a través del engendro del Gran Acuerdo Nacional. Forzada de esta forma, se produjo la salida electoral de 1973, en la cual primero Cámpora y luego el general Perón fueron electos presidentes. Nuevos éxitos y nuevos desafíos para la Franja. La hegemonía del peronismo en el país tuvo un claro correlato en las casas de altos estudios al hacer irrupción la poderosa juventud universitaria peronista, la cual parecía que se adueñaría de casi todo el espacio político. Sin embargo, la Franja Morada supo aguantar a pie firme la embestida. Por otro lado, la masacre de Ezeiza supone una gran frustración al evidenciarle los métodos sangrientos que utilizó la extrema derecha peronista para asaltar el gobierno y cambiar su rumbo. En este escenario cambiante, la FUA celebra en Córdoba el 15 de diciembre su congreso. Allí Federico Storani es elegido presidente de la misma, coronando con éxito la estrategia que dejara la Franja Morada para llegar a conducir este legendario organismo. La tarea a desempeñar no será sencilla. Primero que para mí fue un gran honor, quiero decirlo así, porque además era consciente que era el primer radical elegido presidente de la FUA como producto de una agrupación. Era muy importante rescatar lo que nosotros denominamos los organismos de masa, los que permitieran ser democráticos y servir de resistencia a las políticas más reaccionarias y también de ir preparando el camino de retorno a la democracia. La situación en la universidad era muy negativa, porque a una primera etapa que intentó ser progresista, entre comillas, se sucedió una etapa francamente conservadora, reaccionaria, de las peores tradiciones que había tenido la primera etapa del gobierno peronista, y por eso es que el papel de la FUA en ese momento también fue importante, de convivir sin hacerle el juego a los golpistas. La FUA tuvo una posición claramente no golpista durante todo el tiempo, incluso sus documentos lo rescatan, pero a su vez ser duramente crítico a una concepción de política universitaria con lo que era Otalagano, Ivanišević como ministro de Educación y tantos otros en el resto del país. Storani, el excesivo celo de la FUA con respecto a la autonomía universitaria, ¿no implicaría desvincular a la universidad de la realidad argentina? De ninguna manera, porque como ya hemos contestado en otras oportunidades, nosotros planteamos universidad de mayorías que garantice el acceso libremente de todos los sectores de la vida nacional al seno de la universidad. Por lo tanto, eso sería utópico plantear una desvinculación con la realidad de la misma cuando estaría integrada por los propios sectores que hacen a la vida nacional. La muerte del presidente Perón el 1 de julio significó el ascenso al poder de su viuda, Isabel Martínez, y del siniestro López Rega, quien de inmediato agudizó la lucha latente contra sectores de izquierda dentro y fuera del peronismo. La escalada de violencia alcanzó a las universidades con la acción terrorista de grupos parapoliciales y comandos de la CNU. Los montoneros, por su parte, se pasaron a la clandestinidad, sumándose a la actividad del ERP. Durante el 75 se incrementa la espiral de violencia y se deteriora la economía con el célebre Rodrigazo. Se aleja entonces López Rega y el corto interinato de Luder, que emana el decreto de aniquilar la subversión, no consigue poner coto al desgobierno. El país se inclina hacia una nueva ruptura del orden institucional. Es en ese año crepuscular de la democracia en el cual la Franja Morada expande su predominio al ganar aún más centros de estudiantes como producto de su prédica racional y reformista, salvando a parte de una generación de caer en la tentación de la violencia sin retorno.
El radicalismo, por su parte, había realizado a través de sus máximas autoridades reiterados llamados a la pacificación y a preservar las instituciones que, por desgracia, no serían escuchados. La Franja Morada contra el Reino de la Muerte. El 24 de marzo, una proclama con marcha de fondo anunciaba a los argentinos que tenían un nuevo gobierno militar. El mismo significó el advenimiento de una etapa basada en un horror sin límites que superó con creces todo lo conocido hasta entonces. Las universidades fueron por su parte uno de los blancos predilectos del proceso, interviniéndose en muchos casos directamente con militares, en otros con personeros civiles que rivalizaban con los uniformados en ver quién era más represivo y retrógrado. El movimiento estudiantil en su conjunto fue perseguido y victimado y sus centros clausurados. El radicalismo tuvo también su cuota de detenidos, exiliados y asesinados. De estos últimos, recordamos con emocionada admiración a Mario Abel Amaya y Sergio Karakachov. Creo que también vale la pena señalar de que recibíamos desde el exterior de la franja un fuerte apoyo militante y doctrinario de otras personas que por razones generacionales no estaban, pero que jugaban un papel activo y escuchábamos con mucha atención. Le hace Sergio Karakachov. El proceso significó otra dura prueba para la Franja Morada, quizá la peor que debió afrontar hasta entonces, pero sobreponiéndose al dolor, a las inmensas dificultades y aún al temor, encaró con valentía el camino a seguir, concretando los hechos, otro glorioso capítulo de su historia. En primer lugar, urgía reconstruir la FUA para enfrentar la política educativa del proceso que avanzaba a tambor batiente con restricciones al ingreso, y también arancelamientos y contenidos educativos aún peores que aquellos que irritaron a los reformistas del 18. En septiembre de 1977, representantes de la Franja, el MOR, el MNR y el FAUDI se reúnen clandestinamente en Buenos Aires, en Capital Federal, y relanzan la Junta Representativa de la FUA. Marcelo Marcó, de la Franja de la Plata, será el nuevo presidente. A mediados del 80, Roberto Vázquez de la Franja de Capital tomará a su vez la posta. La lucha de la Franja como conducción de la reconstituida FUA se plasmó en una notable serie de iniciativas. Conmemoración del 60º aniversario de la Reforma con la organización de una Comisión Nacional de Homenaje que congregó a un amplio abanico de personalidades. Campaña de esclarecimiento contra la ley universitaria del proceso. Campaña de obtención de miles de firmas de estudiantes contra el arancelamiento y diversos pronunciamientos, apoyando la paz en el conflicto del Beagle, condenando la invasión de Afganistán y celebrando la caída de Somoza en Nicaragua. El balance de estos hechos habla a las claras de su importancia. En 1981 hay recambio de dictadores y Viola reemplaza a Videla. La situación económica se agrava con escándalos bancarios producto de la patria financiera alentada por el proceso. Se constituye además la multipartidaria, foro político opositor inspirado por Ricardo Balbín, quien fallece en septiembre en medio de grandes muestras de reconocimiento popular a su figura. A fin de año, Galtieri reemplaza a Viola con un golpe de Palacio y comienza a preparar la aventura de Malvinas como excusa para perpetuarse en el poder. Luego del resultado desastroso de esa aventura a mediados del 82, el proceso se hunde en medio del más profundo desprestigio y el general Viñone, último presidente de facto, no tiene otra salida que convocar a elecciones. En ese periodo también se produce un activamiento en la política universitaria y la Franja impulsan nuevas acciones contra los personeros educativos del proceso en distintos puntos del país. En La Plata se concretan las multitudinarias jornadas de protesta estudiantil de abril del 83. Asimismo se van produciendo las primeras elecciones de centros que irán dando nuevos triunfos a la Franja ante otro fenómeno que parecía surgir con fuerza,
el independentismo político. La aurora de la democracia. El 30 de octubre del 83, los argentinos sepultaron con su voto la más espantosa dictadura de este siglo y eligieron como presidente a Raúl Alfonsín, esperanzados con su mensaje y reconociendo su lucha durante el proceso y su compromiso de siempre con la democracia. El nuevo gobierno debe reconstruir al país casi desde sus cimientos, arrasados por una crisis sin precedentes en todos los órdenes. Destacamos aquí, por sobre muchas otras medidas tomadas, la derogación de la infame ley de autoamnistía del proceso, la creación de la CONADEP y el juzgamiento inédito y ejemplar de las juntas militares. En el plano educativo, se deroga el arancelamiento, se permite el ingreso masivo a las universidades y éstas vuelven a conocer los saludables aires de la reforma al restablecerse la autonomía para su funcionamiento. La Franja Morada realiza en marzo del 84 su tercer Congreso Nacional en La Plata y luego concurre el 19 de julio a Tucumán, en donde tiene lugar el 14º Congreso de la FUA. Allí se consagra presidente a Marcelo García, coronando con éxito la obra reconstructiva de este organismo estudiantil. En 1986, la Franja sufre otro desgarramiento al alejarse de su seno la Regional Córdoba, al no poder imponer estas sus posturas extremas al conjunto mayoritario de las otras regionales. En el 87 sesiona en Santa Fe el 15º Congreso de la FUA. Allí, a pesar de las deserciones de Córdoba, que como Franja Liberación se suma a la oposición de izquierda, se obtiene un nuevo triunfo al elegirse Claudio Díaz de la Regional Rosario como nuevo presidente. La Argentina ingresa a la nueva década bajo el gobierno justicialista del presidente Menem, surgida tras el abrupto final de la gestión radical, debilitada por evidentes errores, pero también combatida con ferocidad por innegables aciertos. Este periodo también significó un desafío para la Franja Morada como consecuencia de su indisoluble pertenencia al radicalismo, la cual la ha llevado siempre a compartir las vicisitudes buenas o adversas por las que se ha atravesado. Sin embargo, nadando una vez más contra la corriente, la Franja mantuvo su liderazgo en el movimiento estudiantil. Su decidida lucha contra la política educativa del menemismo, coherente con un modelo de exclusión social y degradación de las instituciones democráticas, llevó a Franja Morada a oponerse a los contenidos regresivos de la nueva Ley de Educación Superior. También, entre muchas otras cosas, acompañó el reclamo de los docentes, sintetizado en la vigencia de la Carpa Blanca. Todo ello sin descuidar su permanente tarea gremial, hoy más necesaria que nunca para ayudar a mejorar las oportunidades de una juventud a la cual se le niega el derecho al trabajo y ve peligrar, además, su acceso a la educación superior. En apretada síntesis, mencionaremos que el éxito de la Franja en estos años se tradujo en las sucesivas presidencias de la FUA, que fue logrando en los congresos de Córdoba del 89 con Hugo Marcucci, Santa Fe en el año 91 con Ariel Rodríguez, en Capital Federal en 1993 con Daniel Nieto, en Santa Fe en 1995 con Rafael Bejanovic y el reciente de Rosario de marzo de 98 con Pablo Hapkin, siendo los secretarios generales de la Franja desde 1984 a la fecha Julio Genesini, Abel de Manuele, Alejandro Echegaray, Alfredo Viscuert, Francisco Pérez Morando, José Corral y Leonardo Rogetó. Los frutos de un árbol plantado hace 30 años. Yo soy de los que pienso que la Franja Morada ha tenido, primero desde su misma génesis, un compromiso muy fuerte con el proyecto de universidad que ha sostenido el radicalismo durante toda su vida, al mismo tiempo un andamiaje y un anclaje muy fuerte con el resto de la sociedad no universitaria, y ha brindado un testimonio desde siempre. La universidad y la educación junto al pueblo era y es hasta el día de hoy
una bandera de trabajo, fue una bandera de lucha en su momento y una bandera de trabajo permanente de la Franja. El trabajo que hicieron los militantes, los cientos y miles de militantes de la Franja a lo largo y a lo ancho del país, fue llevar la voz, el espíritu, la conducta y la acción democrática a todos los niveles. Creo que este protagonismo histórico que nos permitió la década del 60 y que muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de recuperar en la memoria a partir de este festejo y a partir de lo que significó para nosotros ese tiempo de kilómetros recorridos sin pasajes oficiales, de dormir una noche en cada casa y de rotar distintas localidades para que los amigos de cada una de las regionales siguieran construyendo esta herramienta social, significa para nosotros, la reafirmación de aquellos tiempos con la convicción que lo que hemos construido ahora merece seguir creyendo que las utopías se pueden construir en la Argentina. La militancia política en momentos difíciles significó una solidificación de los lazos de solidaridad muy fuerte, de entender el comportamiento humano en la faz política de situaciones límites, que tuvimos que vivir muchas de ellas, y desde luego entonces, a veces cuando hablamos de política muchos años después, uno sabe lo importante que es la diferencia en quien ha tenido una militancia, no por burocracia ni por hacer un escalafón, sino una militancia que lo ha probado en las circunstancias más extremas y quien no. Bueno, básicamente los desafíos de la Franja Morada hoy yo los dividiría en dos partes. Una es seguir manteniendo todos los lineamientos históricos que los antecesores nuestros nos marcaron, todo lo que tenga que ver con los postulados de la reforma, todo lo que tenga que ver con la educación pública, más que nada teniendo en cuenta que en nuestro ámbito específico, que es el ámbito universitario, vemos como el gobierno nacional a partir del año 89 a esta parte ha atacado sistemáticamente a la educación pública y bueno, los desafíos son seguir manteniendo la educación pública, seguir manteniendo el cogobierno universitario, aunque parezcan ya cosas que ya tienen casi 80 años como la reforma misma, esos postulados se ven permanentemente atacados, el gobierno nacional quiere una educación acorde con su política, una educación de élite restrictiva y bueno, nuestros desafíos son seguir manteniendo la universidad pública, cogobernada, autónoma y profundizar todos los cambios que sean necesarios y por sobre todas las cosas seguir representando los postulados del radicalismo dentro de la universidad. De esta forma concluimos una apretada evocación de la epopeya reformista desde 1918. Dentro de la misma se inscriben con singular trascendencia los últimos 30 años en los que ha venido luchando la Franja Morada. Parece mucho tiempo y sin embargo sigue latente en la memoria y los corazones de todos aquellos que en mayor o menor medida protagonizaron la larga y brillante jornada. Fueron y son miles y miles de correligionarios que se acercaron con nobles y generosos propósitos. La Franja Morada les dio la oportunidad de alcanzar una formación integral que tuviera en cuenta los problemas del país y cómo aportar solidaria y militantemente para solucionarlos. Desde esta perspectiva, sin duda, se logró que fueran no solo buenos profesionales, sino también mejores seres humanos, comprometidos con los destinos de su patria. Sangre nueva para vivificar con su acción al radicalismo de Alem e Irigoyen, que hoy proyecta triunfal su centenaria existencia al siglo XXI. Sin embargo, por muchos que hayan sido los logros de la Franja Morada, su página más gloriosa será siempre la que está por escribirse, la que con seguridad seguirán concretando nuevos jóvenes y luego nuevamente otros, movidos todos por la fidelidad inquebrantable a los principios reformistas, a la unión cívica radical y al deseo de una Argentina mejor. Entonces, no importarán las dificultades por muchas que ellas sean. Ellos serán consecuentes con el mandato que emana desde el fondo mismo de nuestra historia. El futuro seguirá siendo nuestro por coherencia y prepotencia de trabajo.